tardes. Bienvenidos a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Para poder realizar consultas, aclarar dudas, lo podemos hacer a través del WhatsApp, enviando un mensaje y con gusto yo les respondo las preguntas que tengan, las dudas que se estén presentando. También a través del correo electrónico o con el uso de la mensajería interna que existe en la plataforma. A través de ellas, pues entonces pueden presentar las diferentes inquietudes que se presenten en el momento que se estén realizando las actividades y con gusto les aclaro las preguntas o las dudas que se presenten en la misma. La gerencia estratégica, entonces, es importante estudiarla y conocer entonces una serie de conceptos básicos, dado que esta es la que le permite a las organizaciones tener una visión compartida, ¿sí? De cómo se va a llevar el objetivo establecido. ¿Por qué lo llamamos compartida? Porque es aquella donde todos los miembros de la organización van a conocer qué es lo que se está haciendo. Esa gerencia, entonces, es una herramienta importante, dado que a través de ella podemos trazar los objetivos de la empresa, cuáles son los cambios necesarios que se deben llevar a cabo para poder mejorar el funcionamiento de ella y poder entonces tener éxito en todos los objetivos que nos hemos planteado, en todas las metas que nos hemos planteado. Por ello, los gerentes son los que tienen la función de poder entonces garantizar de que la empresa funcione de forma eficiente y que se pueda entonces garantizar el funcionamiento correcto de cada uno de los proyectos establecidos en la organización. Un concepto para entender qué es la gerencia estratégica nos lo establece Fred Davis, el cual dice que es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una organización logre los objetivos. ¿Qué quiere decir? Esto, la gerencia, entonces, a través de las funciones básicas de la misma, como son planificar, organizar, dirigir y controlar, van entonces a realizar los diferentes procesos establecidos en la organización, cada una de esas actividades que son las que garantizan que se obtengan los resultados esperados, es decir, el bien o el servicio que ofrece la empresa y que éste tenga las características que está demandando la población y también las características que se han establecido para crear un producto o un servicio de calidad. Entonces, aquí podemos entonces a través de la gerencia estratégica poder hacer ese análisis interno y externo del funcionamiento de la empresa, ver cómo está internamente organizado, ¿sí? Cómo está el funcionamiento, los elementos que la componen, los diferentes procesos que llevan a cabo las actividades que le dan las utilidades, ¿sí? A la empresa, cómo entonces esas diferentes acciones o actividades que se le permiten entonces en la toma de hacer el análisis de las mismas, poder entonces tomar decisiones y con ello poder entonces avanzar o hacer una pausa, reorganizar y poder continuar
dado que los procesos se han reestructurado para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Entonces, la gerencia estratégica formula, ¿sí? Que formula una serie de objetivos, una serie de actividades que se deben entonces realizar. Las ejecuta para poder determinar si se están obteniendo los resultados esperados o no. Por ende, evalúa los mismos y si estos no corresponden a lo establecido en el plan estratégico, entonces se debe reformular todo y volver entonces a iniciar los procesos con el fin de poder cumplir con las metas, objetivos establecidos. Entonces, en la gerencia estratégica buscamos identificar, como ya lo dije, ese análisis interno de la empresa y el análisis externo, donde vamos a conocer internamente las debilidades y fortalezas de la empresa y externamente vamos a ver cuáles son las amenazas y las oportunidades que están latentes en el entorno y que pueden ser aprovechadas por la organización y que se deben considerar para poder minimizar los riesgos que me van a, en un momento dado, atrancar los diferentes procesos, ¿sí? Que no me van a permitir avanzar. Entonces, esas amenazas debemos buscar minimizarlas y así garantizar el buen funcionamiento de la organización. Por ello, entonces, se llevan a cabo una serie de estrategias que nacen de ese análisis de las amenazas, de las oportunidades, de las debilidades y las fortalezas, y estas, pues entonces, son las que me van a mí a garantizar el éxito en la ejecución y la formulación de los planes que establezca la empresa para un determinado tiempo. Entonces, hay un objetivo, ¿sí? Que debe cumplir toda administración estratégica, que es investigar el por qué la organización tiene éxito o fracasa. Y entonces esto está basado es en las decisiones que tomamos para poder garantizar el funcionamiento de la misma en el futuro y cómo va a ser su posición competitiva dentro del mercado o del sector en que se desenvuelve. Por ello, entonces debemos analizar si la empresa necesita expandirse geográficamente o necesita, en algún caso, es diversificar los productos ofrecidos. Todo ello se obtiene gracias al análisis que hacen del entorno y de la situación interna de la empresa y es lo que me va a permitir entonces una toma de decisiones acorde a la realidad de la empresa. Estas decisiones entonces se toman en función del tipo y el tamaño de la organización. Este proceso lo hacen una microempresa, un local comercial, hasta las multinacionales que están presentes en todo el planeta. Entonces, es un proceso que, sin importar el tamaño de la empresa, se debe llevar a cabo, dado que el mismo es el que le va a permitir saber cómo se encuentra ubicada la empresa dentro del sector y poder entonces determinar las capacidades y las estrategias que va a implementar. Una de las matrices utilizadas en dicho análisis
es la matriz 2, TOFA o FODA, como también se le conoce, y con ella pues vamos a estudiar las fortalezas y debilidades, que es lo interno de la empresa, y las oportunidades y amenazas, que es lo externo de la empresa. A través de este análisis podemos identificar los diferentes factores que la empresa debe considerar para poder hacer un análisis correcto de su situación. Es decir, vaya a enlistar todas las fortalezas que tiene la empresa en un momento dado, en el momento del análisis, y con ello así conocer en qué puede aprovechar internamente de la organización del recurso, ya sea del recurso humano, ya sea del recurso tecnológico, económico, que tenga la misma y con ello poder entonces avanzar en los proyectos establecidos. También debemos ver cuáles son esas debilidades, es decir, esos puntos débiles que la empresa debe minimizar para poder entonces seguir funcionando y garantizar el cumplimiento de los objetivos. Luego que enlistamos entonces esas fortalezas y debilidades internas, nos vamos al entorno y vemos esas oportunidades que están latentes en el mismo. Esas oportunidades que podemos entonces aprovechar para poder hacer crecer mi empresa. Igual debemos entonces conocer todas aquellas amenazas o situaciones que pueden poner en riesgo el funcionamiento de mi empresa. Por ende, para buscar una solución y minimizarlas en un momento dado y así garantizar que la empresa va a tener permanencia en el mercado en el futuro y poder entonces que con ciertas características ser competitivo dentro de dicho sector. Luego que enlistamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, debemos entonces hacer el respectivo análisis. ¿Cómo es ese análisis? Vamos a tomar el cuadrante de las fortalezas y de las oportunidades, es decir, aquellas características que hemos descrito allí como fortalezas y como oportunidades, con el fin de maximizar las oportunidades que me están presentando haciendo un uso de las fortalezas de la empresa. Es decir, si yo utilizo de forma correcta las fortalezas de ella, voy a poder entonces aprovechar al máximo las oportunidades que el entorno me está presentando. En el caso de las debilidades y las oportunidades, ¿sí? Cruzamos las, de, las debilidades con las oportunidades. Aquí entonces las estrategias buscan es minimizar esas debilidades aprovechando al máximo las oportunidades. Entonces, si tenemos un déficit de personal calificado en la organización, pero vemos que las universidades aumentaron la matrícula y por ende aumentaron la cantidad de profesionales egresados de la misma, vamos a aprovechar esa oportunidad de población activa que está ofertando, ¿sí? Sus conocimientos para ponerlos entonces en funcionamiento de la organización y así minimizar entonces esa debilidad que se está presentando en la organización. Así como ese ejemplo, pues tenemos otras como si tenemos una debilidad en el área económica y hay entonces oportunidades de financiamiento en el mercado, pues vamos a aprovechar dichas oportunidades de financiamiento para poder entonces minimizar ese déficit presupuestario que tenemos y poder entonces garantizar los recursos necesarios o el capital necesario para el funcionamiento de la organización.
Luego vamos entonces a cruzar las fortalezas con las amenazas, de tal forma que al utilizar la fortaleza vamos a buscar minimizar las amenazas latentes en el mercado. Si yo tengo un buen grupo de analistas en el área legal y hay ciertas amenazas con algunas leyes que me pueden afectar, el conocimiento de entonces de este personal en el área legal me va a permitir a mí ver cómo voy yo a funcionar correctamente, cómo voy a aplicar las diferentes leyes y así evitar que esas normativas, reglamentos y leyes establecidas a nivel nacional o internacional me puedan afectar entonces el funcionamiento de mi organización. Es decir, si yo estoy trabajando en un sector donde genero desechos y en algunos casos desechos tóxicos, debo entonces minimizar esa amenaza de cierre de la empresa por la aplicación de una ley y utilizar entonces las fortalezas que tengo dentro de mi organización para estudiar cómo voy yo a tratar esos desechos tóxicos y así no me vaya a ver afectado por la aplicación de alguna ley y se genere el cierre de la empresa, ya sea este cierre provisional o definitivo. El último cruce es, por decirlo así, como el más delicado y donde debemos tener mayor cuidado al momento de generar las estrategias, porque a través de estas estrategias para minimizar las debilidades, vamos a evitar entonces ciertas amenazas. ¿Qué quiere decir? Que debemos buscar estrategias que me permitan a mí poder corregir, ¿sí? Esas debilidades que tengo como organización, poder eliminar, si es posible, dichas debilidades para que las amenazas que están en el entorno no me puedan entonces generar un problema de funcionamiento. Seguimos con el ejemplo de los desechos tóxicos. Entonces, si yo tengo debilidades en cómo estoy tratando los desechos, ¿sí? de mi producción, entonces las leyes que se están implementando para el cuidado del medio ambiente pueden entonces ser una amenaza porque me van a cerrar mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que debo yo buscar? Minimizar esa debilidad, es decir, hacer un buen tratamiento de mis desechos para poder entonces minimizar la aplicación de leyes que puedan cerrar mi organización. Otro análisis que debemos hacer es la matriz Peyer. En esta vamos a ver en qué cuadrante se encuentra mi empresa, analizando los factores relativos a la industria y los factores relativos a la organización. Es decir, tomando los aspectos de estabilidad en el entorno y de fortaleza de la industria, vamos a generar un punto dentro de mi gráfica. Luego, al analizar las ventajas competitivas de mi empresa y las fortalezas financieras que tiene, ahí vamos entonces a generar otro punto dentro de mi cuadrante. Dependiendo de en dónde se encuentren cada uno y al unirlo, vamos a ver si la empresa necesita aplicar estrategias de índole competitivo, defensivo, conservador o agresivo. En este caso, al estudiar entonces los diferentes aspectos relacionados con la misma, vamos entonces a generar un tipo de estrategia específica y con esa estrategia poder entonces continuar con el funcionamiento de la empresa y poder entonces garantizar una posición dentro del mercado o del sector. Por ello, debemos entonces ver
cómo debemos estar realizando este análisis constantemente para ver si la empresa aún permanece en un cuadrante específico o si se está moviendo dentro de ese gráfico y así no aplicar una estrategia errada, porque si seguimos aplicando las estrategias de índole agresivo donde la organización busca explotar su posición favorable, pero ya las condiciones del mercado han cambiado y por algunas condiciones, ya sea a nivel económico o legal, las condiciones de la empresa han variado y ya se encuentra entonces en un estado conservador. Aquí en este caso, la empresa tiene que buscar hacer algunas cosas mejor que sus competidores y capturar ciertos mercados. Como podemos ver, ya esa estrategia de explotar al máximo, si la posición que tiene es incorrecta, porque lo que se debe entonces hacer para garantizar ese posicionamiento de la empresa en el sector es buscar entonces nuevos mercados y hacer algunas cosas mejor que su competidor. Entonces, este análisis es importante y es necesario realizarlo constantemente para poder determinar si las estrategias que estoy utilizando son las correctas o no. Otro análisis que podemos hacer es el análisis del entorno. Este análisis, entonces, vamos a ver cómo toda esa parte externa, que lo vimos en el DOFA, ¿sí? Que son esas oportunidades y amenazas, pero desde otro punto de vista. Aquí vamos a analizar ciertos factores que están dentro, o sea, que están presentes en el entorno y que son lo que me van a decir a mí si estos me van a afectar positiva o negativamente mi organización y por ende poder entonces determinar si son una amenaza o una oportunidad para mi empresa. Para ello, entonces debemos hacer, llevar a cabo unas diferentes fases o pasos dentro de este análisis. La primera es definir los límites, luego vamos a definir las variables y por último vamos a analizar y representar un perfil de la empresa que es el que a través de él vamos a determinar las oportunidades y amenazas de mi organización. Con ello podemos entonces diagnosticar esa situación actual y futura de la empresa y detectar pues las oportunidades y amenazas para la empresa. La primera fase o el primer paso, que es definir límites, es aquí vamos a ver cuál es la necesidad realmente de la empresa. ¿Qué quiere decir con ello? Que vamos en primer lugar a ver desde qué perspectiva vamos a analizar a la empresa, si es local, nacional o mundial. Dado que ello pues va a cambiar los diferentes factores que vamos a considerar dentro de mi análisis. Por lo tanto, luego de hacer definir los límites, ¿sí?, de funcionamiento de la empresa, si es local, nacional y mundial, vamos a discriminar la información que realmente es importante para mi organización. Ejemplo, si mi empresa, su manufactura es 100% manual, debemos entonces discriminar toda aquella información relacionada con el uso de ciertas tecnologías. ¿Por qué? Porque esa información no me interesa para mi análisis, dado que el funcionamiento de mi empresa es netamente manual. A eso se refiere la discriminación de la información. Al delimitar el entorno en el que se desenvuelve la empresa, pues podemos definir bien cuál es su ámbito de actuación. Luego que definimos los límites, vamos a definir entonces las variables. Y este análisis se llama PES porque él toma los factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos presentes en mi entorno y con ello puedo yo realizar
el análisis y poder determinar las oportunidades y amenazas para la empresa. Estos factores, pues, cada uno pues tiene sus diferentes variables a considerar y son las que vamos a discriminar a cuál es la más importante o las importantes para la empresa, tomarlas en cuenta dentro de su estudio y análisis. Luego que tenemos entonces toda esa serie de variables, debemos entonces darle una ponderación. Esta ponderación es la que me va a permitir a mí hacer el análisis y la representación del perfil estratégico. Ya determinadas las diferentes variables y le damos una ponderación subjetiva, ¿sí? Del 1 al 5, donde 1 es lo más negativo y 5 es lo más positivo para mi empresa, entonces vamos a poder ver dónde se encuentra cada una de las variables dentro de mi perfil y con ello determinar si este se mueve hacia la derecha, es una oportunidad, o si se mueve hacia la izquierda, es una amenaza. Para poder entenderlo, vemos entonces que 1, en este caso, es muy negativo. 5, entonces, es muy positivo para la empresa y vamos a colocar cada uno de las variables que estamos estudiando. Vemos entonces las 4 dimensiones en la que se divide el análisis PES y con ello vamos a representar cada una de ellas. Entonces vemos que los valores y actitudes, ¿sí?, que tiene la sociedad, si es muy negativo, negativo o neutro para mi empresa y yo lo represento. Así voy colocando cada punto donde yo considero que me está afectando positivo o negativamente a la empresa y con ello hacemos el gráfico. Ya al finalizar, vemos que dijimos que los puntos que están, los picos que están hacia la derecha corresponden a las oportunidades y los picos que están hacia la izquierda corresponde a las amenazas. En este caso, los valores y actitudes es un punto importante, una variable importante para la empresa, pero los grupos sociales, ¿sí?, cómo está conformada la sociedad, me está generando una amenaza para el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, debo entonces estudiar por qué esos grupos sociales me están afectando mi organización y poder entonces generar los cambios o la estrategia que me permitan entonces minimizar el riesgo que conlleva esos grupos sociales dentro de la organización. Así hacemos cada uno de ellos y podemos entonces ir determinando oportunidades y amenazas para mi empresa. Luego tenemos la cadena de valor. La cadena de valor que fue creada por Michael Porter es una herramienta de análisis estratégico en la cual buscamos generar ventajas competitivas. ¿A través de qué? A través de ese análisis de los grados de integración y panoramas de la industria, del segmento geográfico, ¿sí?, de los diferentes elementos que componen a mi empresa, cómo cada uno de ellos está aportando a mi organización y así poder entonces generar ciertas ventajas competitivas que son las que yo voy a aprovechar dentro del mercado para diferenciarme de las otras empresas o diferenciar mi producto de los otros que están dentro del mercado o de mi sector. Entonces, con esto lo que se busca es mejorar la rentabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque con ello vamos a estudiar, ¿sí?, las diferentes variables que me están aportando o no a mi producto o al bien que yo estoy desarrollando. Para ello utilizamos una matriz donde tenemos unas actividades primarias, unas actividades de soporte, donde en las actividades primarias están
todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización y cada una de ellas, cuál es el margen de participación que tiene dentro de las utilidades que yo tengo como empresa, así como cada una de ellas me garantiza que yo voy a obtener los resultados y también están las actividades de soporte, que es todo aquel recurso que yo necesito dentro de la organización para poder llevar a cabo cada una de esas actividades primarias y así garantizar entonces los márgenes de utilidad esperados. A través de este análisis de la cadena de valor, podemos entonces ver si las diferentes procesos, los diferentes procesos que se dan a cabo me están contribuyendo o no al conseguir la rentabilidad esperada. Hasta aquí el pequeño resumen de los temas que estamos tratando dentro de la asignatura. Espero queden claros en el momento de la aplicación de los mismos en las actividades que se asignaron y una vez más recuerdo que de presentarse alguna duda pueden hacer llegar sus inquietudes a través de la plataforma o de los medios que se informaron y con gusto les aclaramos dichas dudas para garantizar que con el desarrollo de estas actividades vamos a obtener los conocimientos básicos que se requieren para la toma de decisiones correctas dentro de la organización y también tener ese crecimiento profesional y académico que buscamos cada día. Muchas gracias y feliz tarde.